Bueno, vamos a resolver esta compuerta curva. Me dice en sí que determine la fuerza resultante y su punto de aplicación. Entonces, lo primero que vamos a tener que conocer es el ancho B de la compuerta, ¿no? Este ancho B que en sí va a ser equivalente a 2 metros. Entonces, conociendo el ancho B de la compuerta, nosotros vamos a poder resolver este problema. Bueno, lo primero que vamos a realizar es el cálculo de la fuerza horizontal. Para realizar el cálculo de la fuerza horizontal, lo que vamos a tener en sí esta es la vista frontal en sí. Voy a ver la compuerta de manera frontal y esta compuerta curva, vista de manera frontal, se va a ver de esta forma. ¿Sí? Entonces voy a tener ese ancho B de 2 metros y la compuerta curva va a ser esa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que resolver? Nosotros sabemos que cuando utilicemos la expresión de fuerza resultante que es igual a densidad por la gravedad H al centro de la gravedad por el área de la superficie mojada, entonces necesitamos el valor de H al centro de gravedad. Entonces, nosotros vamos a poder definir exactamente, siempre tenemos que medir a partir de la superficie del líquido hasta el centroide de la sección. Si nosotros vemos es un rectángulo acá y voy a tener el centroide que va a ser equivalente SH al centro de gravedad 1,85 más 0,75 medios, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a definir el valor del H al centro de gravedad, que va a ser equivalente a 2,225 metros. Posteriormente necesitamos definir el área de la superficie mojada. Esta área de la superficie mojada es equivalente en sí a la compuerta curva. Entonces va a ser una base de 2 y una altura de 0,75. Entonces el área es 2 por 0,75, voy a tener 1,50 metros al cuadrado. Una vez reemplazando en la expresión general de fuerza resultante, esta es la fuerza resultante, pero horizontal, por si acaso, ¿no? Fuerza horizontal. Entonces voy a decir, va a ser equivalente a la densidad, que va a ser 1000 kilogramos metro cúbico. La gravedad es equivalente a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. El H al centro de gravedad es 2,225 y el área de la superficie mojada 1,50 metros al cuadrado. Y de acá sacamos el valor de fuerza resultante horizontal, que va a ser equivalente a 32,74 kilonewtons. Ahora, una vez que hemos determinado esta fuerza resultante horizontal, necesitamos definir el punto de aplicación. Este punto de aplicación eh, voy a tener, por ejemplo, va a estar ubicado en el centro de presión. Y este centro de presión va a ser equivalente a una distancia que lo definimos en sí como Y al centro de presión, ¿sí? Y al centro de presión. Entonces, es donde en sí se encuentra la fuerza horizontal. ¿Cómo determino el valor de Y al centro de presión? Entonces vamos a definir el punto de aplicación. El punto de aplicación va a ser equivalente Y al centro de presión es igual a Y al centro de gravedad más el momento de inercia dividido entre Y al centro de gravedad multiplicado por el área de la sección transversal. Lo que tenemos que definir en sí, el valor de Y al centro de gravedad, cuando tenemos en compuertas, por ejemplo, inclinadas, nosotros teníamos en sí una distancia a partir de la superficie del líquido. Esta distancia era equivalente a Y al centro de gravedad. Y acá medíamos el H al centro de gravedad, ¿sí? Entonces, esta es una compuerta inclinada, pero si la compuerta es de manera vertical,
Entonces, la distancia h al centro de gravedad va a ser igual allí al centro de gravedad. Entonces, voy a tener 2,225, ¿sí? El momento de inercia de la sección transversal tengo que definir en función a esta sección transversal y el área conocemos. Entonces, este es el problema, ¿no? Este es el valor del momento de inercia. El momento de inercia en sí es base por altura al cubo sobre 12. Base es de 2 metros. Altura va a ser equivalente a 0,75 al cubo dividido entre 12 y voy a tener el momento de inercia de la sección transversal que va a ser 0,07031. Reemplazando en la expresión, entonces voy a tener el y al centro de gravedad, como les decía, es igual a h al centro de gravedad, 2,225, el momento de inercia y al centro de gravedad multiplicado por el área. Y de acá voy a decir que la fuerza horizontal se encuentra a 2,246. O sea, ¿qué significa? Que la fuerza horizontal está en esta posición y esta distancia a partir del nivel de la superficie del líquido es 2,246 metros, ¿sí? Y la fuerza es de 32,74 kilonewton. Entonces, ya teniendo la fuerza horizontal y su punto de aplicación, ahora necesitamos definir en sí la fuerza vertical. ¿Cómo defino la fuerza vertical? Entonces vamos a dibujar nuevamente la sección transversal de mi compuerta y lo que necesitamos en sí es la expresión. La fuerza vertical es igual a la densidad por la gravedad multiplicado por el volumen. ¿Pero qué volumen? El volumen es volumen sobre la compuerta. Este volumen puede ser real o puede ser imaginario. Vamos a resolver en acá, en este ejemplo. Si yo, por ejemplo, dibujaría una línea a partir de la compuerta curva, acá voy a tener en sí un volumen, ¿no? Un volumen sobre la compuerta. Este volumen es un volumen real. En el siguiente ejemplo vamos a poder verificar cuál es ese volumen imaginario. Entonces acá coloco el volumen sobre la compuerta, que va a ser equivalente densidad por la gravedad y por volumen. Este volumen nosotros sabemos que es el área de esta sección transversal multiplicado por el ancho B. Entonces, y voy a tener el volumen. Entonces, lo que tengo que encontrar en sí es el área de esta sección pintada, ¿sí? Entonces, lo que voy a dividir es en una sección 1 y una sección 2. El área 1, sabemos que a partir de este punto, el radio es de 0,75, entonces acá también es 0,75. Entonces, base por altura, 0,75 por 1,85 y voy a tener el área 1 de 1,3875. Y acá tengo que encontrar en sí el área de este cuarto de circunferencia. Cuando nosotros definamos de ese cuarto de circunferencia, nosotros podemos decir lo siguiente. Yo puedo tener una circunferencia y nosotros sabemos que el área es pi por radio al cuadrado, pero ese es el área de toda la circunferencia. Lo que yo necesito solo es de esta cuarta parte. Entonces voy a colocar pi por radio al cuadrado dividido entre 4, porque solo estoy utilizando o necesito la cuarta parte de esta circunferencia. Entonces, acá voy a colocar pi por radio al cuadrado dividido entre 4 y va a ser igual a 0,4418. De acá podemos definir el área total. Esa área total va a ser equivalente a 1,829 metros al cuadrado. Para calcular el volumen, lo que les decía es el área de esta sección achurada, toda el área que está pintado, multiplicado por el ancho B. El ancho B era equivalente a 2 metros, ¿no? Entonces digo el área de la sección transversal multiplicado por el ancho B y voy a tener, va a ser equivalente al volumen total, ¿sí?
Este volumen es un volumen real porque existe líquido sobre esta compuerta, ¿sí? En el siguiente ejemplo, lo que les decía, vamos a hacer con un volumen imaginario. Entonces, acá, reemplazando la expresión de fuerza vertical, densidad 1000 kilogramos metro cúbico, gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y el volumen va a ser equivalente a 3,659 metros cúbicos. De acá, si vemos este metro cúbico con este metro cúbico, se me va a ir y me va a quedar kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que sabemos que es newton. Lo voy a dividir entre 1000 y voy a tener en kilonewtons. Entonces, la fuerza vertical es de 35,895 kilonewtons. Ahora, una vez que nosotros hemos definido esta fuerza vertical que va a estar en este sentido, yo necesito encontrar su punto de aplicación. Ese punto de aplicación lo voy a denominar X al centro de presión, ¿sí? ¿Dónde va a estar ubicado esta fuerza vertical? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es en sí utilizar la expresión de centroides, donde voy a decir que X va a ser igual a la sumatoria de las áreas por X dividido entre la sumatoria de las áreas, ¿sí? Entonces, de una sección rectangular, su centroide se encuentra acá, que en sí va a ser equivalente, si todo esto es el radio, entonces va a ser radio medios, ¿no? Entonces, el área 1,3875 por el radio medios, que va a ser 0,75 medios. El área 2, el área 2 es 0,4418 y tenemos que definir en sí su centroide. Vamos a irnos a un formulario. Si nosotros vemos esta expresión o este formulario, tanto en X como en Y, el centroide es 4R sobre 3pi, ¿sí? 4R sobre 3pi, acá. 4R sobre 3pi. Entonces, voy a tener que calcular el centroide de esta expresión. Utilizando esa expresión de 4R sobre 3pi, lo que voy a tener es lo siguiente. 4R es 0,75 dividido entre 3pi. Dividido entre la sumatoria de las áreas, que va a ser 1,829. Y de acá voy a definir dónde se encuentra exactamente el punto de aplicación de la fuerza vertical. Va a ser a 0,361. Entonces la fuerza va a estar en esta posición y el punto de aplicación va a ser 0,361. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, una vez que hemos concluido el cálculo de fuerza horizontal y fuerza vertical, vamos a definir el cálculo de la fuerza resultante. Para definir el cálculo de la fuerza resultante, vamos a tener lo siguiente. La fuerza horizontal se encontraba, era de 32,74 y a partir de la superficie del líquido 2,24,6. La fuerza vertical era de 35,895 y su centroide era 0,361, el punto de aplicación de la fuerza vertical. Entonces, ya teniendo la fuerza horizontal y la fuerza vertical, si ustedes se dan cuenta, me está formando esto, ¿no? Fuerza horizontal y acá voy a tener la fuerza vertical. Voy a llevar paralelas y voy a encontrar en sí la fuerza resultante. Y acá voy a aplicar Pitágoras. Fuerza resultante es igual a fuerza horizontal al cuadrado más fuerza vertical al cuadrado y voy a poder determinar la fuerza resultante. Si quisiera encontrar el ángulo de inclinación, nada más voy a aplicar la expresión tangente de alfa, que va a ser la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Y voy a definir que alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de fuerza vertical sobre fuerza horizontal. ¿Sí? Y de acá encontramos el ángulo de inclinación. Lo que vamos a encontrar nada más es la resultante y aplicando la expresión de Pitágoras, digo 32,74 al cuadrado más 35,895 al cuadrado y voy a tener una fuerza resultante. La línea de acción está acá
y la fuerza resultante se me va a encontrar en esta posición y va a ser equivalente a 48,58 newtons, ¿sí? Y con esto estaríamos concluyendo el primer ejemplo.